El mensaje para el día de hoy lo he titulado Corazones que agradecen antes de recibir. Y quiero que ustedes, mis hermanos, puedan ver en sus Biblias el Salmo 100, versículo 4, que dice: entren por sus puertas con acción de gracias. Vengan a sus atrios, vengan a su presencia con himnos de alabanza. Denle gracias, alaben su nombre. Y este versículo tiene dos veces la insinuación, la orden de que demos gracias, de que entremos al Señor, de que vengamos a su presencia dándole gracias al Señor. Por eso en esta mañana he preparado un mensaje que busco darles a descubrir bíblicamente que la acción de gracias no es una respuesta emocional, sino es un posicionamiento espiritual profundo que anticipa la obra de Dios incluso antes de que nosotros la podamos ver. El objetivo de mi palabra es que ustedes puedan cultivar una vida de gratitud consciente, madura, sostenida, interna del corazón, para que aprendan a vivir desde una fe que reconoce la fidelidad de Dios antes del milagro, no después, porque es fácil agradecer a Dios por lo que Él ya nos ha dado, pero requiere fe, requiere de mucha fe agradecerle por lo que aún no hemos recibido. Y eso es parte de nuestra vida cristiana. A veces pareciera que el agradecimiento se ha convertido en una reacción automática a los momentos agradables, a las bendiciones, como si solo perteneciera a esos días donde todo está fluyendo. Las puertas se abren sin resistencia, las oraciones tienen respuestas. Sin embargo, cuando observamos la manera en que la Escritura describe la acción de gracias, descubrimos un lenguaje sorprendentemente distinto a todo lo que nosotros pensamos. La gratitud aparece antes de recibir la bendición, antes del milagro, no después. Por eso el salmista está diciendo: entren a la presencia del Señor. Cada vez que venimos a la presencia del Señor, tenemos que venir con acción de gracias. Y la gratitud es eso. David no invita a entrar con una lista de peticiones delante del Señor, ni con la expectativa de un resultado inmediato de lo que ya Dios ha hecho. No, invita a entrar con acción de gracias. Y si interpreto bien esta palabra, acción, es un movimiento continuo, es una disposición, como si fuera nuestra credencial para poder entrar a los atrios, a los umbrales de la presencia de Dios. Y cuando lo piensas bien, esta instrucción revela una dinámica espiritual que confronta nuestra lógica cotidiana. El corazón contemporáneo se ha acostumbrado a evaluar a Dios según sus resultados. Si Dios me contesta, va a ser mi Dios. Si Dios me ayuda, yo le voy a agradecer. Y a definir la gratitud según el balance del día. Cuando el milagro llega, entonces la gratitud fluye. Cuando tarda, entonces esa gratitud desaparece. Y ese patrón tan común en la vida humana produce un tipo de fe frágil, que depende solamente de lo que Dios nos da, que depende solamente
de las señales inmediatas para mantenernos firmes delante del Señor. Por eso este tema que voy a compartir, lo voy a compartir no desde lo que Dios nos ha dado, sino de lo que Dios nos va a dar. Porque la verdadera gratitud habla más del estado interior que de las circunstancias externas. No revela lo que ya hemos recibido, sino lo que creemos que Dios nos va a entregar. No expone lo que vemos, sino la certeza de lo que esperamos. Y eso en la Escritura se llama fe. Estamos viviendo en un mundo lleno de ansiedad, lleno de incertidumbre, lleno de diagnósticos cambiantes. Y agradecer antes de ver el milagro parece una imprudencia espiritual, un acto que contradice esa lógica que tenía Tomás. Primero veo y luego creo. Pero cuando miras más profundamente, notas que esa práctica es contra lo que dice la Escritura, porque debemos creer para después ver. Entonces, mis hermanos, quien agradece antes de recibir, no lo hace por optimismo, sino lo hace por confianza de que ese Dios no me va a fallar. No lo hace por forzar y torcer el brazo de Dios, sino por alinearse con su carácter. No lo hace para impresionar a nadie, sino porque su alma ya entendió que la fidelidad de Dios no depende de una celebración o de un calendario humano, depende de su amor. Y esta es la invitación que les hago en este mensaje. Vamos a aprender a cultivar una gratitud que no espera ver la evidencia para aparecer. Una gratitud, mis hermanos, que no nace de la convicción más que de la emoción y que revela la madurez de nuestros corazones, de un corazón rendido, con paz, incluso antes de que llegue la respuesta de parte del Señor. Entonces, si la gratitud debe ser antes de recibir, antes del milagro, eso va a revelar el estado de nuestro corazón. Estamos confiando en el Señor, estamos dependiendo del Señor. Sabemos que Dios va a contestar y esa postura transforma la manera en que nos acercamos a Dios. Esa postura redefine tu relación con las circunstancias que te rodean y moldea la calidad de fe que tú debes desarrollar diariamente. Y el salmista lo plantea aquí no como un acto de emoción, describe un camino de manera perfecta de cómo debemos entrar ante los atrios del Señor. Cada vez que vengamos al Señor, debemos venir con ese corazón, con esa actitud, con esa acción de gracias, expectantes de lo que Dios tiene para nosotros. Y para profundizar este tema, vamos a desarrollar algunas partes importantes, unos 3 o 4 puntos en nuestro mensaje. El primer punto va a ser el siguiente: la gratitud como posesión, no como reacción. La gratitud debe ser algo que nosotros tenemos en nuestro corazón y no algo que reaccionamos ante una circunstancia que viene de repente. Filipenses capítulo 4, versículo 6, un versículo que hemos hablado varias veces de él. No se inquieten por nada, no se angustien, no estén ansiosos, más bien presenten sus peticiones delante del Señor y den gracias en toda ocasión. Y mira que el versículo no dice y den gracias
por sus peticiones que Dios ha contestado, sino que presenten sus peticiones y que esa petición vaya incluida con la acción de gracias. Entonces, mis amados, agradecer antes del milagro solo es posible cuando tu corazón entiende que la gratitud es una posición espiritual, no una reacción emocional. El salmista invita aquí a entrar con acción de gracias. Y Pablo exhorta aquí en Filipenses a presentar peticiones acompañadas de agradecimiento. ¿Y qué nos revela eso? Nos revela que la gratitud se encuentra en la entrada del proceso, no al final. No agradeceré al final, sino a la entrada. Y esta perspectiva rompe toda lógica condicionada de la fe reactiva. A veces tenemos fe reactivas, es decir, reaccionamos frente a algo. Pero mis hermanos, donde la gratitud depende del resultado. Pero cuando tú agradeces desde el principio, ¿qué está pasando? Te alineas con el carácter de Dios y afirmas que tu vida no está, en cierta manera, eh, dependiendo de las circunstancias, sino que está alineada dependiendo de Dios, no del resultado. Y cuando agradeces desde el principio, estás alineándote con el carácter de Dios y no con la circunstancia que te está sucediendo al momento. La reacción agradecida es fácil. La posición agradecida es formativa de nuestra fe. La primera surge espontáneamente y la segunda nace de una convicción profunda. Por eso, este primer punto es fundamental. Agradecer anticipadamente a Dios antes de ver el milagro, antes de ver la oración contestada, demuestra que tu confianza está activa incluso cuando la contestación a tu oración no ha llegado. Entonces, el primer aspecto de este primer punto, la gratitud revela cómo te posesionas ante Dios. Porque cuando la gratitud antecede al milagro, tu corazón confiesa que la obra de Cristo es segura, aunque no la veas al momento. No dices, gracias, Señor, por lo que veo, sino que estás diciendo, gracias, Señor, por lo que creo. Y esta postura, mis hermanos, eleva tu nivel de madurez. ¿Por qué? Porque reconoces que Dios no se mueve por presión emocional ni religiosa, sino por propósito eterno. Entonces vamos a aprender a agradecer antes de ver lo que Dios quiere para nosotros. Y agradecer antes de ver significa que tu identidad ya no depende de la incertidumbre, sino que tu identidad y tu agradecimiento descansa en la fidelidad probada del Padre. Quien se posesiona con gratitud declara que su historia está en las manos correctas. Segundo aspecto de este primer punto, la gratitud estabiliza lo que las emociones intentan desordenar. Vivimos en temporadas difíciles y cuando vienen las pruebas y las dificultades, eso suele amplificar el ruido emocional. Los retrasos producen ansiedad. Las noticias inciertas agitan los silencios en nuestro corazón. Pero cuando eliges agradecer antes de recibir,
introduces orden en tus emociones y esas emociones que siembran caos, vas a traerlas sujetas al Señor. Entonces la gratitud anticipa, actúa como una ancla interior que neutraliza nuestra ansiedad, nuestra inquietud, nuestra preocupación, nuestras dudas. Agradecer no cambia el problema de inmediato, no, pero transforma tu postura interna, transforma tu estado de ánimo, porque estás confiando y permite que tu corazón respire y se mantenga firme mientras Dios obra en su tiempo. Y el tercer aspecto de este primer punto, la gratitud transforma la espera en un acto de fe activa. Esperar, mis amados, puede convertirse en un proceso desgastante si tu corazón se queda en modo pasivo. Pero cuando agradeces anticipadamente, conviertes la espera en un acto espiritual, deliberado. La gratitud antes del milagro no te deja inmóvil, te moviliza, te hace orar con más convicción, te hace avanzar sin temor, te hace asumir decisiones y responsabilidades que reflejan que tú confías en que Dios no te va a fallar. Y es una manera de decirle a Dios, Señor, mi fe no está suspendida, mi fe está anclada en ti. Y mientras mi fe esté anclada en ti, yo me mantendré en movimiento. ¿Qué enseñanza tenemos de este primer punto? Mis amados, practiquen la gratitud antes de presentar tu petición a Dios. Habla con Dios como alguien que ya está obrando. Ordena tu vida interior, tus angustias, tus ansiedades, mediante un agradecimiento constante, diario, reflexivo, y cultiva la convicción de que Dios sigue siendo fiel, incluso mientras tú estás esperando la respuesta. La gratitud antes del milagro no celebra un resultado, celebra la fidelidad de quien lo hará posible. El segundo punto, la gratitud como visión espiritual en medio de la incertidumbre. Y aquí quiero tomar un versículo, unas palabras que siempre las he mirado en tiempos de dificultad desde mi juventud. Y es una palabra muy hermosa que dice en Habacuc 3, versículos 17 y 18. Aunque la higuera no florezca, ni haya uvas en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento. Es poética esta palabra. Aunque todo falte, aunque no haya nada. El profeta Habacuc concluye estas palabras y dice, aún así yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación, en mi libertador. Y aquí está un ejemplo de lo que les estoy enseñando. Habacuc, a pesar de las circunstancias, está confiando en el Señor y le está dando gracias. Yo me alegraré en el Señor. Y agradecer antes de un milagro requiere un tipo de visión que no depende de la evidencia visible. Como estoy diciendo, la gratitud anticipa, opera como una manera espiritual que discierne la fidelidad de Dios en escenarios donde los sentidos solo perciben vacío o ausencia. El profeta Habacuc aquí se encuentra frente a un panorama en el que todo lo natural
invita al desaliento, a la ansiedad, a la preocupación. Campos sin fruto, procesos sin avances, señales que parecen vacías, sin fruto, no hay esperanza, no hay vides, no hay uvas, no hay provisión. Sin embargo, su decisión se vuelve uno de los fundamentos bíblicos más poderosos para comprender la gratitud al Señor. Decide alegrarse antes de preocuparse. Decide dar gracias antes de cualquier intervención de Dios. Y su visión no se define por la falta, sino por la certeza del carácter de Dios. Quien espera en Dios, a pesar de las circunstancias adversas, Dios va a responder y va a mirar y va a cambiar esa situación. La incertidumbre, mis hermanos, intenta disminuir nuestra expectativa espiritual. Sin embargo, cuando cultivamos una gratitud consciente antes de que Dios responda, tu percepción se afina, tu fe se agranda. La gratitud funciona como una lente interna que te permite ver posibilidades donde otros solamente ven caos y finales. Y eleva tu discernimiento, alinea tu espíritu y te permite anticipar lo que Dios puede estar creando en silencio, que tú vas a recibir con gran bendición. La incertidumbre deja de ser una amenaza y ahora se convierte en el escenario donde la visión espiritual va madurando y vamos viendo la bendición del Señor. El primer aspecto de este segundo punto es este. La gratitud anticipa, expande la percepción y rompe el enfoque limitado. Cuando la mente se concentra en lo que falta, tu visión se estrecha, se acorta, tiendes a ver solo la escasez, tiendes a ver solo la enfermedad, tiendes a ver solo lo que te falta, la demora, los obstáculos. Pero cuando decides agradecer, aunque no haya señales visibles, eso va a ampliar tu perspectiva. Tu espíritu se va a sensibilizar para reconocer detalles que a veces en el afán suele ocultar. La gratitud te permite notar puertas que Dios está preparando, conexiones y personas que Dios está poniendo a tu alrededor y que está alineando con su propósito, procesos que están tomando forma en lo oculto para bendecir tu vida. Agradecer en medio de la incertidumbre es entrenar los ojos de nuestro corazón para ver lo que Dios está moviendo en lo sobrenatural. El segundo aspecto de este segundo punto, la gratitud redefine el significado de la espera. La gratitud anticipada convierte lo incierto en terreno fértil para la fe. En lugar de sentir que estás detenido, vas a descubrir que estás siendo transformado. La espera deja de ser un tiempo de pasividad, de incertidumbre, de ansiedad, y se va a convertir en un espacio donde tu sensibilidad espiritual se va a agudizar y la gratitud va a no acelerar el tiempo, pero te va a capacitar para atravesar cualquier dificultad con la fe que te sostiene y que te edifica. Y en esa postura, mis amados,
La espera se convierte en un periodo de revelación y la incertidumbre en un taller donde Dios está moldeando tu fe, tu vida y tu confianza en Él. Y el tercer aspecto de este segundo punto, la gratitud te permite ver el carácter de Dios antes de ver su intervención. Y eso es importantísimo. Agradecer antes del milagro, antes de que Dios conteste, es reconocer que la identidad de Dios es más confiable que el estado actual de mis circunstancias. Habacuc no celebró una cosecha inexistente, no dijo, ay, yo creo que ahí está la cosecha, es que no la veo. No, celebró a su Dios. Muchos creyentes temen reconocer que las cosas están mal, que la enfermedad está allí, que la incertidumbre está allí, que la ansiedad está allí. Y dice, yo no confieso eso. No lo confieses si no quieres. Habacuc lo confesó, dijo, no hay uvas en las vides, eh, no hay mantenimiento, hay escasez. Pero con todo, lo que él confesó fue el carácter de Dios. Con todo yo me alegraré en el Señor. Y celebró a Dios. Cuando agradeces de esa manera, tu visión se ajusta a la verdad eterna. ¿Y cuál es esa verdad eterna? Dios no cambia. Incluso cuando todo parece perdido, tu temporada va a cambiar. Y ese reconocimiento de que Dios es fiel produce una fortaleza interior que la circunstancia no nos puede robar. ¿Qué enseñanza tenemos de este segundo punto? Mis amados, mientras se atraviesen por procesos inciertos, cuida tu visión espiritual. Dedica momentos cada día para agradecer y para mirar quién es Dios. No por lo que estás viendo, no por lo que estás atravesando. Permite que tu gratitud abra tu percepción de Dios y te recuerde que detrás de cada silencio hay un propósito y detrás de cada demora hay un trabajo divino que sigue avanzando y que será para tu propio beneficio. Entonces, la gratitud anticipada ve lo que la incertidumbre intenta ocultar y es a un Dios obrando. Vamos al tercer punto de mi mensaje. Y el tercer punto es este, la gratitud como práctica que alimenta la fe antes de ver la respuesta de Dios. Y aquí entro a mirar el versículo que estuvimos leyendo al principio de nuestra reunión. Primera de Tesalonicenses 5:18. Den gracias a Dios en todo, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Agradecer antes de ver la bendición de Dios no solo expresa una convicción interna, sino que alimenta tu fe de manera activa. Hay momentos en la vida espiritual en los que la fe parece estancarse, no por la falta de oración, sino porque el corazón se desgasta en la espera. A nadie nos gusta esperar. La gratitud se convierte entonces en una práctica que sostiene mi vitalidad, la vitalidad de mi espíritu. No es un adorno devocional, no es un adorno religioso, no, es un acto cotidiano que fortalece la fe, que mantiene vivo el fuego interior mientras Dios
está obrando en su tiempo. Cuando la gratitud se hace disciplina, tu capacidad de creer comienza a profundizarte. La fe no depende de señales ni de estímulos externos. Se nutre de la memoria espiritual, de la conciencia de la fidelidad pasada, del reconocimiento de lo que Dios ha hecho. Por eso agradecer antes del milagro alimenta esa memoria, activa esa conciencia y fortalece ese reconocimiento. Mientras la ansiedad debilita tu fe, la gratitud la oxigena. Mientras la inquietud estrecha el corazón, aprieta el corazón, la gratitud lo expande. Mientras la ansiedad y el temor te paraliza, la gratitud actúa como un impulso que te mantiene avanzando con una esperanza firme y con una convicción sensata. Entonces, mis hermanos, el primer aspecto de este tercer punto, la gratitud te recuerda lo que Dios ya ha hecho para fortalecer lo que espera que haga en tu vida. Cuando agradeces antes, tu espíritu se conecta con la historia pasada de la fidelidad de Dios. Activa un archivo vivo de nuestra memoria espiritual en donde Dios obró. ¿Por qué yo creo que Dios obrará? Porque Dios lo hizo. Y si lo hizo ayer, lo hará hoy. Y si lo hace hoy, lo hará mañana. Esa es la memoria espiritual. La gratitud pone en primer plano las veces que Dios abrió camino cuando todo parecía imposible. Esas temporadas en las que tu fuerza se agotó, Él estuvo contigo en los momentos en los que su provisión llegó justo cuando tú la necesitabas. Y al recordar esas evidencias, entonces comienzas a agradecer y tu fe recibe un combustible nuevo para creer que Dios también lo hará mañana. Eso es importante que lo tengamos presente, mis hermanos. El segundo aspecto de este tercer punto, la gratitud fortalece tu fe para resistir toda distracción interna o externa que nos quiera robar la bendición del Señor. La espera, mis amados, abre espacio para voces que compiten por la atención. Cuando pasamos por una situación adversa, hay pensamientos que nos siembran duda, hay conversaciones que nos debilitan, hay expectativas sociales que nos presionan. Y sin una práctica espiritual constante, esas voces pueden desplazar la esperanza, la fe, la confianza. Pero si tú te mantienes en una actitud de gratitud anticipada, eso funciona como una declaración diaria que centra tu fe en Dios. Y es una práctica que educa el corazón a reconocer la obra de Dios, aun cuando todavía no lo veas. Y esa práctica, mis amados, te hace resistente a la confusión, a la duda, a la ansiedad, al temor y te mantiene enfocada tu fe en el Dios que todo lo puede. Y el tercer aspecto de este tercer punto, la gratitud te prepara para recibir el milagro con un corazón sano. Cuando tú agradeces antes de recibir, ¿sabe qué está haciendo? Tu corazón se está alineando con la voluntad de Dios. No llegas al milagro agotado, irritado, ansioso, preocupado o desconfiado.
llegas fortalecido. Ese tipo de gratitud transforma tu interior para que cuando la respuesta llegue, la recibas desde un lugar de madurez y de equilibrio. El milagro no será un parche emocional, sino que será una extensión natural de una vida que ha aprendido a confiar en Dios, aún en medio de las circunstancias. ¿Qué enseñanza les dejo en este punto? Mis amados, incluyan la gratitud en las vidas diarias como un acto deliberado. Haz de la gratitud parte de tu oración. Cuando ores, no entres pidiendo, no entres con tu lista de mercado, entra con un corazón agradecido. Entra a sus atrios con acción de gracias. De tu manera de pensar y de tu estilo de caminar con Dios, agradece, agradece en la mañana, agradece en la noche, agradece en los momentos de tensión, agradece en esos momentos de calma y de silencio. Aprendamos a agradecer y esta práctica va a alimentar nuestra fe y nos va a sostener en cada situación que nosotros enfrentemos. La gratitud que practicas antes del milagro prepara tu fe para recibirlo con un corazón sano y fortalecido. Y vamos con el último punto, un punto extra que les doy, el punto 4, la gratitud como resistencia espiritual frente a la desesperanza. Y aquí voy a tomar un texto del Salmo 42:5 que dice estas palabras. ¿Por qué voy a inquietarme? Está hablando el salmista y se está cuestionando a sí mismo. ¿Por qué he de inquietarme, de estar ansioso? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Miren la actitud del salmista tan hermosa. La desesperanza no aparece de golpe. La duda y la ansiedad se instala lentamente en tu vida. Se filtra por esas hendiduras, por esos espacios de una espera prolongada. Se nutre de tus dudas, de tus ansiedades, de tus silencios inexplicables y se fortalece en los días en que te desesperas porque nada está cambiando. Y esa desesperanza es uno de los enemigos más sutiles del creyente. ¿Por qué? Porque no destruye de inmediato, pero va debilitando poco a poco, sin ruido, en silencio. Sin embargo, la gratitud anticipada actúa como un antídoto, como una forma poderosa de resistencia espiritual. Es como un escudo, mis amados, que bloquea la entrada de todas estas cosas negativas y preserva nuestra fe mientras estamos caminando hacia el milagro que Dios tiene para nosotros. Hay muchos creyentes que viven dudando, viven quejando, viven viendo siempre la parte negativa de las cosas. La queja abre grietas. El quejarnos es abrir grietas. La gratitud las cierra. La amargura crea sombras. La gratitud ilumina.
La resignación detiene la fe en el corazón, pero la gratitud la impulsa. Cuando agradeces antes del milagro, tu alma se mantiene en un estado saludable, fortalecido, estable. Y esa práctica intencional es más que una expresión bonita, es más que decir un versículo, es más que decir gloria a Dios, un aleluya. No, esa expresión es un acto de guerra espiritual, es un posicionamiento interior que declara que la esperanza no será robada de tu corazón. Incluso cuando el panorama intenta sugerir lo contrario, tú estás anclado en la fe de que Dios estará contigo. Y el primer aspecto de este último punto es agradece anticipadamente porque eso interrumpe el ciclo interno de tu ansiedad y de tu desánimo. Es el antídoto. La gratitud es el antídoto que interrumpe el ciclo del desánimo. La desesperanza crea un circuito emocional, retroalimenta de pensamientos de derrota, de no puedo, de quién sabe si Dios obrará, y eso produce emociones eh, descontroladas, cansancio, y esas emociones van a alimentar nuevas conclusiones negativas en tu vida. Pero la gratitud entra como un corte abrupto en ese patrón y lo neutraliza. Agradecer incluso con pocas razones visibles, mis hermanos, rompe la secuencia interna que te empuja hacia abajo y te impulsa hacia arriba a creer al Señor. Cada gracias a Dios anticipado es una interrupción espiritual que desarticuliza, desbarata la narrativa del desánimo, de la ansiedad, de la tristeza, de la situación que estemos enfrentando. No es evasión, es resistencia espiritual consciente de una fe madura que está anclada en el Señor Jesucristo. Y el segundo aspecto de este último punto, la gratitud va a proteger tu corazón contra toda amargura, contra toda ansiedad silenciosa. ¿Se han dado cuenta ustedes que la amargura rara vez llega como un grito? Normalmente aparece como un susurro que nos dice, esto no va a cambiar. Estás esperando, pero quién sabe si llegue. Tu corazón no hizo diferencia. Ya no esperes más. Y hay susurros del enemigo que vienen, voces del enemigo que nos atomizan. Si esos susurros encuentran espacio, ¿sabe qué va a pasar? La amargura va a entrar y comienza a habitar en nosotros, a endurecer nuestra sensibilidad espiritual. Pero la gratitud anticipada evita ese endurecimiento, cierra los oídos a los susurros del enemigo. Agradecer con intención crea un ámbito interno, una coraza contra la amargura, y la amargura no puede echar raíces en nuestro corazón. La gratitud va a mantener el alma suave, receptiva, sensible, incluso en medio del problema más grande que nosotros enfrentemos. Y el tercer aspecto de este último punto, la gratitud te va a sostener la esperanza cuando crees que la fe está débil.
y vulnerable. Hay etapas en la vida cristiana en las que la fe no se extingue por completo, pero se debilita. El corazón no renuncia al Señor, pero se siente cansado. Y en esos momentos es cuando la gratitud interna anticipada funciona como un soporte, como una base. Agradecer no elimina la vulnerabilidad frente a las situaciones, pero fortalece el espíritu para mantenernos de pie. La gratitud se convierte en una cuerda que te sujeta al carácter inmutable de Dios, impidiendo que la desesperanza, la desesperación, la ansiedad te arrastre. Por eso, mis hermanos, cuando sientas señales de desgaste interior, esta es mi enseñanza pastoral en este punto, practica la gratitud como un escudo. Haz pausas durante el día para agradecer por la fidelidad de Dios. Incluso si no ves cambios inmediatos, eleva tu oración, tu gratitud, como una declaración de resistencia, de guerra espiritual, afirmando que tu corazón no será dirigido por la desesperanza, por el abandono, sino por la convicción de que Dios sigue presente, sigue activo y sigue siendo el Dios de todos nuestros días. La gratitud anticipada es el escudo que va a proteger tu esperanza, mientras el milagro llega en el momento, en el tiempo de Dios. ¿Qué concluimos con todos estos 4 puntos y estos aspectos? Que cuando agradeces antes de recibir de parte de Dios algo, un milagro, estás colocando tu corazón en un territorio donde la fe va a crecer, la esperanza va a respirar y la presencia de Dios se vuelve más real que cualquier circunstancia adversa. La gratitud anticipada no depende de estadísticas ni de celebrar hoy el día de acción de gracias, no. Depende de tu decisión de creer que Dios sigue obrando en dimensiones que tus ojos aún no pueden ver. Por eso hoy te invito a levantar una gratitud que no esté condicionada por los resultados, por lo que Dios ya hizo ayer. Ustedes ya expresaron lo que Dios ya hizo. Ustedes ya dijeron, gracias Señor por esto, por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Esa es una gratitud pasada. Pero yo les invito en esta mañana a que tengamos una gratitud futura, que tu acción de gracia se convierta en una declaración que el cielo reconozca y que el enemigo no pueda contradecir. Vamos a agradecer por lo que Dios está haciendo, por lo que Dios hará, por lo que Dios está formando en ti. Vamos a agradecer por lo que está alineando en secreto en tu vida. Vamos a agradecer por lo que aún no entiendes, pero un día tendrá sentido para ti. Vamos a agradecer por lo que Él hará, aunque no tengas un anticipo o una prueba visible. Porque cuando agradeces así, tu espíritu se extiende hacia lo eterno y tu corazón aprende a descansar en la fortaleza de la voluntad de Dios. Entonces quiero que hagas de la gratitud tu manera de caminar diario, no tu respuesta ocasional. Permite que la gratitud se convierta en el aire de tu jornada, en lo que respiras, en el tono de tus conversaciones con Dios, en el lenguaje profundo de tu fe. Y no esperes ver el milagro para agradecer.
No esperes ver que Dios respondió para decirte, gracias Señor. No, usa la gratitud para abrirle espacio al milagro, a lo que estamos pidiendo, a lo que estamos esperando. Cuando tu corazón agradece antes de ver, algo se despierta en tu interior. Una fe más fresca, más valiente, una esperanza más firme, una sensibilidad más clara para reconocer la obra divina en los detalles cotidianos de la vida. Entonces, que esto no sea simplemente un gracias Señor por lo de ayer, sino un inicio por las bendiciones que vendrán. Que hoy mismo puedas tomar una decisión que marque tu alma. Voy a agradecer por adelantado. Mi boca va a expresar lo que tu espíritu ya sabe. Dios sigue siendo fiel, sigue siendo bueno, sigue siendo suficiente y sigue amándonos con todo el sentimiento especial que Él tiene por nosotros. Gracias por quedarte hasta el final de esta reflexión bíblica. Si esta enseñanza habló a tu corazón, acompaña al pastor Luis Gutiérrez también en sus redes sociales. Suscríbete en su canal de YouTube, en donde aparece como @PazLuisGutiérrez.